La lección de esta mañana está en pantalla, se titula La esposa de Dios, la esposa de Cristo, ¿verdad? Y en ese sentido yo quiero decirles que la palabra de Dios nos enseña esta verdad. La Biblia nos dice que Jesús tiene una esposa, la más hermosa de las esposas, a la cual ama, a la cual cuida, a la cual protege, a la cual sustenta. Y esta esposa es la iglesia. Se utiliza mucho esta analogía en la Escritura para hacer referencia a la iglesia como la esposa de Cristo. La iglesia como esposa es una hermosa figura para enfatizar la unión y la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Por ejemplo, hermanos, ahí en Efesios 5, versículo 23, el apóstol Pablo utiliza precisamente esta analogía para dar enseñanza en dos sentidos, ¿verdad? En el sentido de cómo debe ser nuestra relación con Cristo, cómo es la relación del Señor con la iglesia, y también en el sentido de cómo debe ser la relación entre marido y mujer. Y dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, note usted, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, note cómo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, note usted, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice Pablo. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, para tener un matrimonio exitoso, y todos queremos que nos vaya bien en nuestro matrimonio, es muy importante considerar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. La relación, la unión que hay entre uno y otro. Muchas veces en los matrimonios hay problemas, muchos matrimonios fracasan, muchos matrimonios se desintegran, se destruyen, porque no se han puesto a meditar y a considerar el ejemplo de la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando un marido no es como Cristo en relación a cómo cuida y ama de la iglesia, pues entonces ese matrimonio va a estar deficiente. Y cuando la mujer no respeta a su marido, ni está sujeta a él como la iglesia lo está a Cristo, ese matrimonio va a estar deficiente y habrá problemas, dificultades, pleitos, y terminará a la postre por fracasar ese matrimonio. Por eso, hermanos, decimos que esta analogía es muy hermosa y nos enseña muchas cosas. La esposa de Cristo, la iglesia, la cual somos nosotros. Estamos en una relación con el Señor Jesucristo. Y como tal, hermanos, debemos aprender a vivir. En esta analogía, hermanos, es muy importante entender que necesitamos estar casados con Cristo. ¿Qué quiere decir esto de estar casados con Cristo? Quiere decir, hermanos, que implica un compromiso de nuestra parte hacia el Señor. Todos nosotros debemos estar plenamente comprometidos con Él. Digo esto, hermanos, porque hoy en día el matrimonio tiene muchos detractores. Muchas personas
a las cuales no les gusta, ¿verdad?, la idea de estar unidas en matrimonio con alguien. Hay muchas personas que dicen que no creen en el matrimonio o que el matrimonio no es necesario. Hay personas que atacan la institución divina y la menosprecian. Le restan valor, le restan importancia. Pero la realidad, hermanos, es que a todos les gustan los privilegios del matrimonio. Eso sí, lo buscan, pero sin embargo no quieren tener un compromiso que implique el estar casado, el estar unido a una persona. Quieren disfrutar de aquellas bendiciones, de aquellos privilegios, de aquellas cosas buenas, ¿verdad?, que tiene el matrimonio, pero sin tener un compromiso con una persona. Quieren estar unidas con alguien, pero sin tener una responsabilidad. De ahí que hoy en día es muy común ver personas que simplemente se juntan, ¿verdad?, y dicen, vamos a ver si la hacemos. En México es muy común usar el término unión libre. Y así, no es un matrimonio, dicen, estamos en unión libre. Estamos juntos, y es mi pareja, él es mi pareja, ella es mi pareja, pero no es mi marido, no es mi mujer, no estamos casados. A ver si lo hacemos así, a ver si funciona la cosa, y si funciona bien, y si no, pues cada quien por su rumbo. Y así es como hoy en día la gente quiere vivir. Esto es muy común en nuestra sociedad. Y lamentablemente, hermanos, esto pasa espiritualmente también. La gente busca una relación con Dios, una relación con Cristo, más o menos de una forma similar a lo que les estoy planteando. Muchos son los que quieren las bendiciones espirituales del Señor. Sí, eso sí lo quieren. Las personas reclaman ser hijos de Dios. Desean tener los cuidados del Señor, su protección, sus bendiciones, la providencia divina. Todo el mundo quiere ir al cielo, y ese es el pensamiento de las personas. Todo el mundo quiere ser salvo, pero muy pocos son los que quieren contraer un compromiso o una responsabilidad con el Señor. No quieren estar unidos con Cristo en matrimonio en ese sentido. ¿Sí? No quieren. La gente desea las bendiciones de Dios, pero no quiere estar comprometido con Él. No. Como decimos, pintan una raya, ¿verdad? Y dice, hasta aquí nada más, sin compromiso. Quieren una relación libre con el Señor, pero esto no es posible. Necesitamos, hermanos, estar plenamente comprometidos con Jesús, casados con Él. Como decimos a veces, con todas las de la ley. Esa debe ser la clase de relación que nos identifique a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia precisamente está compuesta de todos aquellos que se han unido a Cristo, que se han comprometido plenamente con Él. No está compuesta de personas que no tienen un compromiso con el Señor. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, les dice a los hermanos, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen a Cristo. Pablo les enfatiza cuál era la relación de ellos con el Señor. Están desposados, dice Pablo, con un solo esposo. Yo los desposé con Cristo. Y así es, hermanos. Desde el momento en que nosotros decidimos obedecer el Evangelio, fuimos desposados con Jesús. Y precisamente, hermanos, aquí es donde viene algo muy importante en este compromiso, en este matrimonio, en este casamiento con el Señor Jesucristo. Y es ese proceso que es importante que ocurra para que se pueda dar esa unión.
Para que un hombre y una mujer se unan en matrimonio, siempre debe de haber una serie de pasos que es necesario se cumplan. Son muy importantes, indispensables. El primer paso, yo creo, hermanos, tiene que ver con conocerse. Conocerse. ¿Usted recuerda esa etapa de su vida? ¿Usted recuerda a los que estamos casados, unidos en matrimonios, cuando conoció a su cónyuge? ¿Recuerda ese periodo de tiempo donde convivían, donde a diario, ¿verdad? Nos mirábamos y salíamos juntos y platicábamos, nos conocíamos cada vez más y más? Esa etapa de noviazgo, por así decirlo, donde nosotros con el trato fuimos desarrollando ese amor, ese cariño, ese deseo de querer estar para siempre con tal persona por el resto de los días. Una etapa muy bonita, muy hermosa, hermanos. Y siempre es importante que haya ese periodo de tiempo en el cual las personas se tratan, se conocen y con el trato se van enamorando cada vez más y más. Algunos duran años durante ese periodo de conocerse el uno al otro, otros meses. Pero siempre hay ese periodo de tiempo que es muy importante. Hermanos, espiritualmente hablando, también esto es necesario que se dé. Y nosotros hablamos a personas acerca de Cristo y les hablamos y les decimos, mira, Cristo te ama y te ama mucho. Y cada que la persona abre las Escrituras para considerar lo que Jesús enseña a través de ellas, le va conociendo más y más. Y leemos los evangelios, ¿verdad? Y en esta mañana hablamos en el estudio bíblico con nuestro hermano Alberto acerca de cómo Jesús vino al mundo y cómo nació a través de una virgen. Y vemos cómo comienza el mensaje del evangelio ahí en el nacimiento virginal de Jesús. Y vamos conociendo más acerca de Cristo, lo que Él enseñó, cómo Él demostró que en verdad era Hijo de Dios y lo mucho que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos de nuestros pecados. Y conocemos todo lo que Él hizo en su providencia para dejarnos la guía para nuestra vida. Y conocemos a través de la Escritura las muchas bendiciones que tenemos por medio de Él. Y nos damos cuenta a través de cada lectura de la Escritura, a través de cada predicación, a través de cada clase bíblica, cómo es Cristo. Y lo mucho que ha hecho por nosotros y lo mucho que nos ama. Y con ese trato poco a poco se va desarrollando ese amor por el Señor. Sí, hermanos, la Biblia, hermanos, nos dice que la fe es por oír. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos y estudiamos y escudriñamos más de la palabra de Dios, más aprendemos a conocer a Dios, más aprendemos a conocer a Cristo y nuestro amor por el Señor se desarrolla cada vez más y más. Por eso nos da mucho gusto cuando las personas vienen a oír la palabra de Dios. Cuando hay visitantes en este lugar o cuando allá afuera alguna persona que le hablamos presta oído, pone atención a lo que le hablamos. Porque sabemos que del oír nace el amor. Del oír se produce la fe. Y va a desarrollarse más el interés hacia Cristo, hacia Dios, hacia su palabra. Por ese trato. Pero es muy importante, hermanos, que haya ese periodo de tiempo de conocer mejor a Cristo. Pero después de conocerse, algo muy importante para que se dé esa unión en ese proceso es el convencimiento. Debe de haber una seguridad, una certeza, un convencimiento pleno y profundo de que en verdad se quiere casar con Él. Ya le conoce, ya sabe cómo es Él, ya entiende lo mucho que le ama y lo mucho que ha hecho por usted. Y entonces la persona se convence, se persuade y dice, sí,
en verdad quiero unirme al Señor. Espiritualmente, hermanos, hay que creer en Cristo y creer de todo corazón en Él. Hay que estar plenamente convencidos, seguros de que queremos dar ese paso. Por eso ustedes recordarán cuando Felipe le predica el evangelio al eunuco, le dice, si crees de todo corazón bien puedes. ¿Estás convencido? ¿Estás seguro? ¿En verdad crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, el eunuco dio ese paso importante, pero primeramente debe haber un convencimiento. Si no están convencidos, hermanos, va a dar un paso en falso, va a dar un paso sin tener esa fe, esa convicción, y así no funcionan las cosas. Así no funciona. Cuando nosotros decidimos unirnos en matrimonio, estábamos convencidos de lo que queríamos, de pasar el resto de nuestros días con tal persona. Y lo mismo es en este sentido espiritual. Pero también, hermanos, en este proceso para unirnos a Cristo hay que estar dispuestos a dejar. Cuando nosotros éramos solteros, pues teníamos una vida propia de solteros. Pero una vez que decidimos unirnos en matrimonio a quien es nuestro ahora cónyuge, decidimos dejar esa vida de soltería, dejar padre y madre y unirnos a nuestra mujer y ser una sola carne con ella. Espiritualmente, hermanos, es algo similar también. La Escritura nos enseña a dejar. Tenemos que dejar. Pablo dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, verso 19, dice, arrepentíos y convertíos. Cuando hablamos del arrepentimiento, implica, hermanos, dejar nuestra vida pasada. Implica, hermanos, dejar el pecado. Implica despojarse de una manera de vivir vana que teníamos. Implica que ahora vamos a andar en una vida nueva, diferente. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, necesitamos entender, ya no vamos a vivir como vivíamos antes. Una vez que nos unimos a Cristo, ahora vamos a vivir para Él, para agradarle a Él. ¿Sí? Vamos a vivir unidos al Señor. Vamos a estar enlazados con Él. Y vamos a vivir diferente a como vivíamos antes. Y después de esto, hermanos, también hay que hacer un pacto. Como dice en Malaquías capítulo 2, versículo 14, la mujer de tu pacto, dice ahí la Escritura. Y lo mismo uno hace. En este proceso, ¿verdad? Hablando en el sentido literal, en ese proceso que nos lleva al matrimonio, uno hace un compromiso también, un pacto. Y uno pide la mano de aquella persona amada y uno lo confirma por medio de un anillo de compromiso y después hacemos una promesa, un juramento de fidelidad por el resto de nuestros días. Y tenemos testigos delante de nosotros que ellos confirman nuestras palabras y está Dios como testigo confirmando que en verdad queremos unirnos en matrimonio para todos nuestros días que vivamos en este mundo. Bueno, hermanos, espiritualmente también pasa algo similar, porque hacemos un pacto, es necesario. Para poder estar unidos a Cristo es necesario hacer este pacto público. Es necesario pedir y confesar públicamente a Cristo Jesús. Es necesario decir, yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados, porque yo creo, como dijo el eunuco, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es mi Señor, mi Salvador, y quiero vivir el resto de mis días unido a Cristo. Y es muy importante esta confesión pública. El Señor dijo en Mateo 10, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre
que está en los cielos. No tenemos temor, no tenemos vergüenza, no tenemos miedo de decir abiertamente a todas las personas que amamos a Cristo y que estamos unidos a Él. No. Lo confesamos como lo que es en verdad. Y posteriormente, hermanos, hablando en un sentido literal, hay una boda que celebrar. Y aquí es, hermanos, precisamente donde se efectúa el matrimonio. Ahorita hablábamos en la clase, hermano Alberto explicaba lo que era estar desposado, desposada. Pero era hasta que se consumara el matrimonio, donde estaban legalmente casados ya, como se dice, por todas las de la ley. Estaban comprometidos José y María para casarse, aunque la sociedad ya era un compromiso muy importante, muy solemne el que había entre ambos. Pero, hermanos, hablando en un sentido espiritual, el bautismo bíblico bien puede compararse con la ceremonia del matrimonio. El matrimonio de la persona con Cristo se efectúa hasta que el bautismo, hermanos, es efectuado y no antes. A veces se tiene la idea que cuando se cree, cuando se tiene fe en Jesús, ya está unido a Cristo, y no es así. Algunos piensan que cuando la persona está arrepentida y decide, ¿verdad?, ya no practicar más el pecado que practicaba antes, entonces está unida a Cristo, y no es así. Es hasta el momento en que la persona es sepultada juntamente con Cristo que queda unida a Él. Por eso, hermanos, dice ahí en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no hay ese bautismo, ¿verdad?, con la fe, precedido de la fe correcta, entonces la persona aún no está unida a Jesús. La fe sola, hermanos, no une a las personas con el Señor, ni tampoco la confesión lo hace. Es en el acto del bautismo donde la unión es consumada. Así que si usted quiere estar casado con Cristo, formar parte de la iglesia que es su esposa, debe de casarse y casarse bien con el Señor. Bien. Qué bueno que las personas asisten a los servicios de la iglesia y eso es bien bonito, pero es hasta que obedece el Evangelio de una forma completa que usted va a estar completamente unido y tendrá todas las bendiciones y beneficios de esa unión con el Señor. Hasta entonces. Pero también, hermanos, otro detalle importante en esta lección es que Jesús debe de ser el único cónyuge. El único. No debe de haber más. Cuando uno se casa, uno promete ser fiel el resto de sus días. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la abundancia, en la prosperidad y también cuando haya escasez. ¿Sí? Eso es algo que nosotros prometimos. Y prometimos amar, respetar todos los días de nuestra vida a nuestra esposa o bien las esposas a sus maridos. Estar casados con Cristo, hermanos, quiere decir que Él será el único y que seremos fieles a Él. Y créanme, Jesús es fiel. Él no decepciona. Jesús no traiciona. Jesús no engaña. Jesús es fiel a su promesa y Él nos demuestra siempre su amor y su cuidado y su protección. Él provee para nuestras vidas de lo mejor. El problema es que las personas muchas veces somos traicioneras y quebramos ese compromiso que hacemos con el Señor y le traicionamos y nos alejamos de Él. Dios, hermanos, compara al pueblo de Israel, por ejemplo, con una esposa infiel. Dice en Jeremías capítulo 3 y versículo 20. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí,
oh casa de Israel, dice Jehová. El pueblo de Israel, hermanos, el Señor hizo un pacto con ellos y ellos hicieron un pacto con Dios. Y Dios siempre guardó su promesa y su pacto con ellos, pero ellos quebrantaron la promesa que habían hecho con el Señor. Y les compara con una esposa infiel que abandona a su marido. Sí, hermanos, lamentablemente así sucede en ocasiones. Pero Dios quiere que usted y yo seamos fieles y que Cristo sea el único esposo y por lo tanto que estemos sujetos única y exclusivamente a Él. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces las personas erróneamente se sujetan a quien no deben sujetarse. Por ejemplo, hermanos, no deben estar sujetos a la ley de Moisés. Dice en Romanos 7, versículo 3, dice así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, no será adúltera. Y luego dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Algo bien importante, hermanos, aquí es que no podemos estar unidos a Cristo y a los preceptos de la ley al mismo tiempo. Eso sería, en la comparación que hace el apóstol Pablo, como un adulterio espiritual. Así como la mujer casada está sujeta a su marido solamente, de la misma manera el que se casa con Cristo se sujeta a Él y a nadie más. Es a Jesús. La ley, hermanos, ha muerto. La ley ha quedado clavada en la cruz. Nosotros estamos desligados de la ley. Así que estar sujetos o pretender estar sujetos a esa antigua ley es algo totalmente absurdo. Una ley muerta. No tiene sentido. Practicar mandamientos de la ley hoy en día, hermanos, estando esa ley muerta y clavada en la cruz, es absurdo. Por ejemplo, el diezmar era un mandamiento de la ley de Moisés. Una ley muerta. Por ejemplo, hermanos, el guardar el sábado como día de reposo era un mandamiento de la ley. El circuncidarse era un mandamiento de la ley. El abstenerse de ciertos alimentos eran mandamientos de la ley. El usar música instrumental para adorar a Dios eran mandamientos de la ley. El tener un sacerdocio literal de hombres era de la ley. Hoy en día ya no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo, sujetos a Cristo, unidos a Cristo, y Jesús no mandó estas cosas. Jesús no ordenó diezmar a las personas. Ahora, ¿verdad? Bajo su ley, una vez entrada en vigor. El Señor Jesucristo, hermanos, no dejó para su iglesia, para su esposa, el que se le adorase de esta manera, como se hacía en el Antiguo Testamento, o el que tuviéramos sacerdotes como tenían en el Antiguo Testamento. No. Hermanos, querer estar casados con Cristo y estar sujetos a la ley es infidelidad, es adulterio, es algo que no agrada a Dios, no agrada al Señor. Así que necesitamos dejar atrás esta ley, dejarla completamente. Pablo lo hizo. El apóstol Pablo, hermanos, él dejó la ley a pesar de que no era fácil para él renunciar, algo a lo cual estaba él muy habituado. Pablo excedía su devoción a la ley más que cualquier cosa. Era muy celoso de ella, muy celoso. Desde su infancia fue instruido en esta ley. El judaísmo era la tradición que sus padres le habían heredado.
pero él dejó todo. Él entendió que ya no estaba más unido a ella. La dejó para unirse a Cristo. En Gálatas 5, versículo 1, Pablo dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, algo bien importante, hermanos, para los que estamos unidos a Cristo, si en verdad estamos unidos a Él, desliguémonos completamente de la antigua ley. Hoy muchos grupos religiosos reclaman ser la esposa de Cristo, pero siguen unidos a la ley y siguen obedeciendo a la ley y siguen estando sujetos a ella y guardando sus mandamientos y preceptos, cuando única y exclusivamente somos de Cristo. Y a Él es a quien debemos obediencia y sujeción. Otra cosa, hermanos, importante, es que no debemos estar unidos al mundo. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4, dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los que estamos unidos a Cristo, hermanos, no podemos coquetear, no podemos tener esa amistad en este sentido que habla aquí Santiago con el mundo. Porque de hacerlo seríamos almas adúlteras, dice aquí la Escritura. La infidelidad a Dios es considerada como adulterio. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo nada más. Solo debemos de tener ojos para Él y no para el mundo. No para el mundo. La amistad con el mundo es el amor que el hombre tiene a los placeres del mundo o al pecado. Y hermanos, eso debe de quedar atrás. Tal vez en nuestra vida pasada fuimos muy mundanos y amábamos el pecado y andábamos en los deseos de nuestra carne. Pero una vez que decidimos unirnos a Cristo, ya no más. Debemos ser fieles a Él y solamente a Él. No podemos amar a Cristo y amar al mundo al mismo tiempo. Y si alguien ama al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esto es bien importante. Una vez que somos cristianos, una vez que obedecimos el Evangelio, una vez que fuimos bautizados y nos unimos a Jesús, es para el resto de nuestros días y para ser fieles a Él el resto de nuestros días. Es bien feo en los matrimonios, y esto es algo muy común de nuestra sociedad, cuando se da el adulterio. Cuando uno tiene su esposa o su esposo y le es infiel a su cónyuge con alguien más. Es una traición muy, muy fea, muy fuerte. ¿Verdad? Y es muy triste cuando cosas así suceden en los matrimonios. Pero espiritualmente pasa también. Si usted es cristiano o cristiana, si usted obedeció el Evangelio, usted un día confesó su fe delante de las personas, hizo ese compromiso público con el Señor, no traicione a Jesús como muchos lo hacen con sus cónyuges. Usted está unido al Señor. No sea infiel. No ame al mundo cuando usted debería de amar solamente a Jesús. La esposa de Cristo, que es su iglesia, está compuesta solo de aquellos que viven vidas puras y santas. No de aquellos que están con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo.
No de aquellos que de alguna manera quieren los beneficios de Dios y quieren la salvación y quieren la eternidad, pero a la vez acá andan afuera, participando de lo que no deben. No, hermanos, nuestra vida no debe ser así. La iglesia de Cristo está compuesta de aquellos que llevan vidas puras, limpias, santas. Así debe de ser su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante. Y cuando alguien en su iglesia, simple y sencillamente, hermanos, no lleva vida pura, vida santa, entonces el Señor simplemente lo aparta. Porque la iglesia de Cristo siempre va a permanecer como una iglesia pura, como una virgen pura para el Señor. Podemos pensar a lo mejor que el asistir a los servicios nos hace parte de su iglesia. Podemos pensar que tener membresía en una iglesia local nos hace parte de su iglesia. Pero en realidad, hermanos, si nuestra vida no es pura, estas cosas, hermanos, no nos garantizan nuestra estancia en la iglesia del Señor. Simplemente el Señor nos aparta, nos separa, para que su iglesia se conserve pura y sin mancha. Pero otra cosa, hermanos, así que va de la mano con esto, es que Cristo tiene solamente una esposa. Allá en Mateo 19, versículo 9, Jesús dijo: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús, hermanos, durante su ministerio, cuando Él enseñó, Él habló fuerte en contra del adulterio y de la poligamia. Jesús está en contra de ello. Así que si Jesús, hermanos, condena el adulterio y la poligamia, ¿tendrá Él una pluralidad de esposas? ¿Predicó Él una cosa y practica otra? Hermanos, no es así. Jesús solamente tiene una esposa. Él no tiene dos, no tiene tres, no tiene muchas. Y hay muchas que reclaman ser las esposas de Cristo, pero en realidad no son. Solamente hay una esposa. Solo una. Una iglesia, hermanos, que no se sujeta a Cristo, no puede ser su esposa. Una iglesia que no respeta a Cristo no es su esposa. Una iglesia que no ama a Cristo no es su esposa. Una iglesia que le es infiel con alguien más no es su esposa. Una iglesia que tolera el pecado no es su esposa. Una iglesia que profesa una doctrina diferente a la de Cristo no es su esposa. Una iglesia que no es santa y no es pura no es su esposa. En Efesios 4, versículo 4, dice Pablo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando dice un cuerpo, volvemos otra vez a la comparación que hace Pablo allá en la carta a los Efesios. Sí. Cristo es la cabeza como esposo, la iglesia es el cuerpo. Y solamente hay un cuerpo, solamente hay una esposa que reconoce a Jesús como tal. Cada esposo tiene su propia esposa con características únicas y específicas que la diferencian de todas las demás mujeres. Un esposo, hermanos, no confunde a su esposa con ninguna otra mujer. Aquí hay muchas mujeres, pero yo sé cuál es mi esposa. No la puedo confundir, es imposible, porque yo la conozco, porque vivimos juntos, porque tenemos años juntos, y yo sé cómo es ella. Físicamente y espiritualmente la conozco. Y cada marido aquí conoce a su mujer también. Si nada más pudiéramos ver los ojos, pudiéramos identificar y decir: esta no es mi mujer. Si solamente pudiéramos ver su sonrisa, pudiéramos decir: esta no es mi mujer, esta sí es mi esposa. Cristo conoce a su esposa y sabe cómo es ella y la puede identificar claramente. Y aquellas que no son, también sabe Jesús
que esas no son sus esposas. Sí, hermanos, la esposa de Cristo es única, es diferente a todas las demás religiones. Él la conoce y sabe perfectamente cómo identificarla. Y en el día del juicio, hermanos, será muy fácil reconocer a su esposa entre muchas falsas religiones. En aquel día, hermanos, solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida son aquellos que conforman su iglesia y que podrán ser salvos eternamente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice así, note usted, dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia, hermanos, mientras estemos en este mundo, nos estamos preparando para vivir con Cristo por toda la eternidad en la casa del Padre. Y mientras estamos en este tiempo, en este mundo, es muy importante que nuestras vestiduras sean blancas, que su esposa esté vestida, como dice aquí, de lino fino, limpio, resplandeciente, que nuestras acciones sean justas, sean santas, sean puras. Y solamente de esta manera, hermanos, podemos nosotros prepararnos para aquel día en que su iglesia esté unida a Cristo por toda la eternidad allá en el cielo. La Biblia, hermanos, lo describe aquí Juan como las bodas del Cordero. Cristo ascendió al cielo, allá está a la diestra del Padre. Nosotros estamos aquí tal vez, pero un día vamos a estar juntos con Cristo. Estamos desposados con Él y un día estaremos literalmente con Él para toda la eternidad. Hermanos, esta debe ser la aspiración de los cristianos, la aspiración de su iglesia, y ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha, como una virgen pura, ataviada de esta manera para su marido. Y que nosotros, hermanos, formemos parte de la iglesia, de la esposa, que un día estará para siempre con el Señor. Es una analogía, hermanos, muy bonita, muy hermosa, en la cual hay muchas cosas que pudiéramos nosotros analizar, pero dejo estos pensamientos, hermanos, para nuestra reflexión. En esta hora queremos invitar a los amigos visitantes, a los que no se han unido aún a Cristo, a los que no forman parte de su iglesia, de la esposa, que lo hagan. Venga a Cristo y comprométase con Él. Únase al Señor para el resto de sus días. Y si usted de alguna manera, en algún momento estuvo unido a Cristo, pero se ha desligado de Él, se ha separado del Señor, haga arreglos con Él en este día también. El Señor está listo para perdonarle. Él le perdona. Pero haga un nuevo pacto con el Señor. Prometa de aquí en adelante serle fiel. Y el Señor está listo para recibirle. En pantalla está el plan de salvación, que son los pasos que la Biblia revela para unirnos a Cristo y formar parte de su iglesia. Si en esta mañana hubiese algún amigo visitante que quiera venir al Señor, le invitamos. Vamos a estar de pie, por favor, para cantar el himno de invitación, el himno número 127.